Durante siglos, dos palabras han definido lo que significa dominar el mundo. Una nació entre el hielo, el mar y la oscuridad del norte. La otra surgió bajo el sol del Mediterráneo, entre piedra, leyes y caminos infinitos. Vikingos, romanos. Ambos evocan poder, ambos evocan miedo, ambos evocan imperios. Pero aquí está la verdad que casi nadie dice. Estos dos pueblos no solo fueron distintos, fueron opuestos absolutos. Mientras Roma creía que el orden debía imponerse sobre el caos, los vikingos aceptaban el caos como parte natural de la vida. Mientras Roma construía carreteras para durar 1000 años, los vikingos construían barcos para desaparecer en el horizonte. Mientras Roma soñaba con un imperio eterno, los vikingos sabían que todo estaba condenado a caer, incluso los dioses. Y aquí está el misterio. ¿Qué habría pasado si se hubieran enfrentado cara a cara? No en una batalla casual, sino en una guerra total. Dos visiones del mundo chocando sin posibilidad de reconciliación. La respuesta no es lo que crees. Porque la verdadera pregunta no es quién era más fuerte, sino por qué luchaban. Y cuando entiendes eso, entiendes algo mucho más profundo sobre el poder, la civilización y sobre nosotros mismos. Porque Roma y los vikingos no desaparecieron, se transformaron. Y cada día, sin saberlo, elegimos cuál de los dos mundos vive en nosotros. Roma no fue un accidente histórico. Fue una decisión colectiva, repetida generación tras generación. Imponer orden sobre un mundo impredecible. Desde sus orígenes, Roma entendió algo fundamental. La fuerza bruta puede conquistar, pero solo la estructura puede sostener. Por eso, antes que guerreros, los romanos se convirtieron en organizadores del mundo. El romano promedio no vivía pensando en gloria individual. Vivía pensando en continuidad. Continuidad de su familia. Continuidad de su ciudad. Continuidad del Estado. La idea central que regía a Roma era simple, pero brutal. El individuo existe para servir a algo más grande que él mismo. Ese algo tenía un nombre: Roma. Desde niños, los romanos eran educados para obedecer reglas, respetar jerarquías y aceptar disciplina. La virtud suprema no era la audacia, era la disciplina. El ideal romano no era el héroe solitario. Era el ciudadano obediente. Un ciudadano que cumplía la ley. Que servía en el ejército cuando era llamado. Que aceptaba sacrificios personales por el bien colectivo. Y este principio impregnaba absolutamente todo. El ejército romano no era una banda de guerreros valientes. Era una máquina. Cada legionario sabía exactamente dónde colocarse, cuándo avanzar, cuándo retirarse, cuándo resistir. Un legionario romano cargaba 40 kilogramos de equipo, herramientas de construcción, estacas para fortificaciones, raciones para 3 días. No solo luchaban, construían su propio campamento cada noche. En cualquier lugar del imperio, un legionario podía llegar a territorio enemigo al atardecer, y antes de la medianoche ya tendría un campamento fortificado con trincheras, empalizadas y torres de vigilancia. La legión funcionaba como un organismo vivo. Si uno caía, otro ocupaba su lugar. La formación seguía intacta. Esto explica algo crucial. Roma pudo enfrentarse a enemigos físicamente más grandes, más feroces, más numerosos, y aún así vencer, no porque sus soldados fueran superiores como individuos, sino porque el sistema era superior. Los galos eran más altos, los germanos más fuertes. Los cartagineses tenían elefantes de guerra, pero ninguno tenía lo que Roma poseía: coordinación perfecta. Cuando un enemigo rompía una línea romana, la segunda línea ya estaba lista. Cuando la segunda caía, la tercera avanzaba. Y detrás de la tercera, ya venían refuerzos por las carreteras. Roma no ganaba batallas, ganaba guerras, porque entendía que la guerra no terminaba cuando el enemigo huía del campo de batalla. Terminaba cuando aceptaba las leyes romanas. Y ahí es donde entraba la verdadera genialidad romana, lo que venía después de la conquista. Roma no destruía para abandonar. Roma destruía para reconstruir. Cuando una región era conquistada, el proceso era casi siempre el mismo.
Primero llegaba el ejército, luego las carreteras, después las leyes, finalmente la integración. Roma construyó 400.000 kilómetros de carreteras, suficiente para dar 10 vueltas completas a la Tierra. Esas carreteras no eran simples caminos, eran arterias del imperio. Permitían mover ejércitos en semanas en lugar de meses, transportar mercancías desde Hispania hasta Siria, difundir cultura, idioma y administración a cada rincón del mundo conocido. Allí donde llegaba una carretera romana, llegaba Roma. Las ciudades seguían patrones reconocibles: foro central, termas públicas, templos a los dioses romanos, anfiteatro para entretenimiento. No importaba si estabas en Hispania, Galia, Britania o Asia Menor. La estructura era la misma. Eso no era casualidad. Roma entendía que la familiaridad generaba estabilidad, que un ciudadano debía sentirse en casa incluso a 1000 kilómetros de casa. Y así, poco a poco, los pueblos conquistados dejaban de verse como enemigos y comenzaban a verse como parte del imperio. Sus hijos aprendían latín, adoptaban costumbres romanas, servían en las legiones, y al cabo de una generación ya no recordaban haber sido otra cosa. Esa fue la verdadera victoria de Roma. No destruir culturas, sino absorberlas. La ley fue el arma más poderosa de Roma, más que la espada, más que el escudo, más que las murallas. El derecho romano creó un marco donde el mundo podía ser clasificado, juzgado y administrado. Derechos, deberes, castigos, recompensas. Todo tenía una norma. Las 12 tablas, escritas en el año 450 a.C., fueron las primeras leyes escritas de Roma. Se colocaron en el foro para que todos pudieran leerlas, porque para Roma, la ley no era negociable. Era el pilar que mantenía unido al imperio. Incluso el emperador estaba, al menos en teoría, sujeto a ella. Esta obsesión por la legalidad tenía un objetivo claro: hacer que el imperio pudiera sobrevivir a las personas. Un general podía morir, un emperador podía ser asesinado, pero la ley debía continuar. Para entender la mente romana, debemos conocer a Marco Aurelio, emperador, filósofo, general. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo en el siglo II después de Cristo. Gobernaba desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Pudo haber vivido en lujo absoluto, rodeado de sirvientes y entretenimiento. En cambio, pasó años en campamentos militares en las fronteras del Danubio, defendiendo el imperio contra las tribus germanas. Y mientras comandaba legiones, escribió sus Meditaciones, uno de los textos filosóficos más profundos de la historia. Una frase resume todo: lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja. Marco Aurelio se veía a sí mismo como un servidor del Estado. El individuo existía para servir al todo. La religión romana reflejaba esta mentalidad. Los dioses romanos no eran entidades caóticas ni caprichosas. Eran funcionales. Cada aspecto de la vida tenía su divinidad. Marte para la guerra, Ceres para la agricultura, Vesta para el hogar. La religión romana no buscaba la trascendencia espiritual, buscaba la estabilidad social. Mientras los dioses fueran honrados correctamente, el orden del mundo se mantenía. No importaba tanto creer, importaba cumplir. Incluso la muerte era entendida de forma distinta. Para un romano, la inmortalidad no se lograba a través de gestas individuales extremas. Se lograba dejando un legado dentro del sistema. Un edificio que llevara tu nombre. Una ley que perpetuara tu visión. Un cargo público que honrara a tu familia. Ser recordado significaba haber contribuido al engranaje eterno de Roma. El individuo se diluía en la grandeza colectiva. Pero esta misma fortaleza escondía una debilidad profunda. Roma dependía absolutamente de su estructura. Cuando el sistema funcionaba, Roma era imparable. Cuando el sistema se tensaba, comenzaba a resquebrajarse. Las legiones necesitaban recursos constantes. Las carreteras necesitaban mantenimiento. Las ciudades necesitaban abastecimiento continuo. El imperio se volvió tan complejo
que cualquier interrupción podía generar caos. Y con el tiempo, esas interrupciones se multiplicaron. Las fronteras se extendieron demasiado. Defender desde Escocia hasta el desierto de Siria requería ejércitos masivos y recursos ilimitados. La administración se volvió pesada. Cada provincia necesitaba gobernadores, jueces, recaudadores de impuestos. La burocracia creció hasta volverse inmanejable. La corrupción se infiltró en la jerarquía. Los emperadores comenzaron a gobernar más por miedo que por legitimidad. El ejército empezó a decidir quién gobernaba, vendiendo el trono al mejor postor. Roma seguía existiendo, pero ya no era la misma. El orden que una vez sostuvo al imperio se convirtió en una carga difícil de mantener. Y entonces ocurrió lo impensable. Roma, la eterna, comenzó a fragmentarse. No cayó de un día para otro. No fue derrotada en una sola batalla. Se desgastó, por su propio peso, por su propia complejidad, por su incapacidad de adaptarse con la rapidez necesaria. Aquí está la ironía final. Roma construyó un mundo diseñado para durar para siempre, pero ese mismo diseño la hizo rígida. Roma fue víctima de su mayor virtud, la obsesión por el orden eterno. Y mientras Roma luchaba por sostener su sistema, en los márgenes del mundo conocido existía otro tipo de sociedad, una que no dependía de carreteras, ni de ciudades monumentales, ni de leyes escritas. Una sociedad que sobrevivía porque sabía moverse, adaptarse y desaparecer. Si Roma fue el triunfo del orden sobre el caos, el mundo vikingo fue la aceptación consciente de que el caos era inevitable. Los vikingos no nacieron en ciudades de piedra ni bajo leyes escritas. Nacieron en un mundo fragmentado, duro e impredecible, donde el mar no se podía dominar, donde el invierno no obedecía a nadie, donde la tierra rara vez daba lo suficiente. En el norte, la supervivencia no dependía de imponer orden, sino de adaptarse al desorden. El vikingo no se definía por su lugar dentro de un sistema, se definía por su reputación personal. Quién eras dependía de lo que hacías, de lo que otros decían de ti, de las historias que dejabas atrás. Un hombre sin honor no valía nada. Un hombre sin nombre era invisible. Por eso, a diferencia del ciudadano romano, el vikingo no aspiraba a servir a una entidad abstracta, aspiraba a ser recordado. La sociedad vikinga carecía de autoridad central fuerte durante gran parte de su historia. No había emperadores, no había un estado unificado. Había jarls, caudillos locales cuya autoridad no se basaba en leyes eternas, sino en el respeto ganado. Un jarl mandaba mientras fuera fuerte, generoso y capaz de liderar hombres hacia la victoria. El poder no era permanente, se renovaba constantemente, y eso hacía del mundo vikingo un entorno ferozmente competitivo. A diferencia del legionario romano, el guerrero vikingo no era una pieza intercambiable. Era un individuo armado con su propia historia. Un vikingo llevaba solo 10 a 15 kilogramos de equipo. Un hacha, un escudo redondo, quizá una espada si era rico, pero sobre todo llevaba su reputación. Luchaba no solo por el botín, sino por demostrar su valor ante sus iguales. Cada batalla era una oportunidad de ascender. Cada expedición, una apuesta existencial. El vikingo que regresaba con riqueza y gloria ganaba seguidores. El que fracasaba, desaparecía. No había pensiones, no había honores garantizados, no había estabilidad, solo mérito o muerte. Para entender el mundo vikingo, debemos conocer a Lagertha. Guerrera, gobernante, leyenda. Según las sagas escandinavas, Lagertha luchó en batallas junto a hombres, derrotó enemigos en combate singular y gobernó sus propias tierras con mano firme. No era una excepción, era un ejemplo de algo más profundo. En el mundo vikingo, las mujeres tenían un papel activo y poderoso. Podían administrar propiedades, heredar tierras, divorciarse si el matrimonio no funcionaba, gobernar en ausencia de sus esposos, no por ideología moderna, sino por necesidad práctica. En el norte, cuando los hombres partían en expediciones que podían durar meses o años, alguien debía mantener viva la comunidad. Las mujeres vikingas tomaban decisiones,
resolvían disputas y defendían sus hogares. La supervivencia no permitía roles pasivos. La guerra vikinga no se basaba en disciplina rígida ni en formaciones cerradas. Se basaba en velocidad, sorpresa y brutalidad psicológica. Los vikingos no buscaban enfrentamientos prolongados. Buscaban el golpe rápido, atacar donde el enemigo era débil, saquear lo que tenía valor, desaparecer antes de que pudiera reaccionar, convertir el miedo en un arma. Un barco vikingo podía construirse en 3 meses. Ligero, flexible, capaz de navegar tanto mares embravecidos como ríos de 1 metro de profundidad. Esos barcos eran más que herramientas. Eran símbolos de libertad. Donde Roma construía carreteras para dominar territorios, los vikingos construían naves para escapar de ellos. Esta movilidad definió su visión del mundo. Para un romano, el mundo debía organizarse desde un centro. Para un vikingo, el mundo era una red de oportunidades temporales. No importaba controlar una región durante siglos. Importaba aprovechar el momento. Para entender la ambición vikinga, debemos conocer a Ragnar Lodbrok. Rey, guerrero, explorador, leyenda. Según las sagas, Ragnar saqueó París en el año 845 después de Cristo. Llevó una flota de 120 barcos por el río Sena, asedió la ciudad y solo se retiró después de recibir un enorme tributo en plata. Exploró el Mediterráneo. Desafió a reyes cristianos. Fundó dinastías que gobernarían Escandinavia durante siglos, pero lo más importante, nunca se conformó. Cada victoria era solo el principio de la siguiente expedición. Ragnar no quería construir un imperio eterno. Quería que su nombre viviera en las sagas, y lo logró. Más de 1000 años después, seguimos hablando de él. Pero los vikingos no solo saqueaban, también exploraban, comerciaban y colonizaban. En el siglo IX, los vikingos noruegos alcanzaron Islandia, una tierra de fuego y hielo donde las montañas lanzaban humo y el suelo temblaba bajo sus pies. Fundaron asentamientos, establecieron el Althing, una de las asambleas legislativas más antiguas del mundo, y cuando Islandia ya no bastó, siguieron aún más lejos. Eric el Rojo, desterrado de Islandia por homicidio, se lanzó al mar en busca de un nuevo comienzo. Lo que encontró fue Groenlandia, una isla inmensa cubierta de hielo. La llamó así, Tierra Verde, quizá para atraer a otros colonos. Su hijo, Leif Erikson, heredó el hambre de su padre. En torno al año 1000, zarpó desde Groenlandia y viajó aún más lejos. Llegó a una tierra desconocida, cubierta de bosques y con ríos que corrían hacia el mar. La llamó Vinland, la tierra del vino. Hoy sabemos que aquel lugar estaba en América del Norte, probablemente en la actual Terranova, Canadá. 500 años antes de Cristóbal Colón, los vikingos ya habían pisado el Nuevo Mundo. Fueron los primeros europeos en hacerlo. Y aunque su presencia allí fue breve, aquel viaje demostró algo fundamental, que el espíritu vikingo no conocía límites. La religión vikinga refleja esta aceptación del caos. Los dioses nórdicos no prometían orden eterno, prometían lucha. Odín había sacrificado un ojo para obtener sabiduría. Thor protegía a los hombres del caos con su martillo Mjolnir. Freyja y Freyr simbolizaban la fertilidad y la abundancia. Pero incluso los dioses estaban condenados a morir. En el Ragnarok, el fin del mundo, los dioses lucharían contra las fuerzas del caos en una batalla final, y perderían. El mundo sería destruido. Después, renacería. Para un vikingo, el destino no se evitaba, se enfrentaba. La muerte no era el final, era una transición. Los guerreros caídos en combate irían al Valhalla, el gran salón de Odín. Allí lucharían y festejarían por la eternidad, preparándose para el día del Ragnarok. Morir con honor significaba trascender. Morir sin gloria significaba desaparecer. Esta cosmovisión transformó radicalmente su relación con el miedo. Un romano temía el colapso del sistema. Un vikingo temía vivir sin haber dejado huella. Pero esta libertad
tenía un precio. Sin estructuras permanentes, las sociedades vikingas eran vulnerables a la fragmentación. Las alianzas eran temporales, la lealtad condicional. Podían saquear, podían presionar, podían desestabilizar, pero sostener un imperio, gobernar millones de personas y mantener fronteras estables, eso no formaba parte de su estructura social original. Cuando aparecieron reinos más centralizados en Europa, muchos vikingos no supieron o no quisieron adaptarse. Algunos se integraron. Se convirtieron en duques normandos, reyes de Inglaterra, mercaderes de Constantinopla. Otros desaparecieron, no porque fueran débiles, sino porque su mundo estaba diseñado para la movilidad, no para la administración a gran escala. Y sin embargo, su impacto fue inmenso. Los vikingos no dejaron imperios de piedra, pero dejaron rutas comerciales que conectaban Escandinavia con Bizancio y el mundo árabe. Dejaron ciudades. Dublín nació como un asentamiento vikingo en el año 841. Dejaron linajes. Los normandos que conquistaron Inglaterra en 1066 eran descendientes de vikingos que se habían asentado en Francia. Dejaron lenguas. Palabras del inglés actual como window, knife y sky provienen del nórdico antiguo. Su legado no se mide en edificios, sino en expansión humana. Ahora que entendemos estos dos mundos desde dentro, solo queda una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si se hubieran enfrentado directamente? Imaginemos un escenario. Año 400 después de Cristo. Las costas de Britania. Una legión romana de 5.000 hombres marcha hacia la costa. Han recibido informes de barcos desconocidos avistados en el horizonte. El centurión Marco Valerio observa el mar desde una colina. Sus hombres están en formación testudo, escudos entrelazados formando una tortuga impenetrable. Cada soldado lleva su gladius, su pilum, su scutum. 40 kilogramos de disciplina romana esperan. De la niebla emergen 30 barcos vikingos, largos, oscuros, con cabezas de dragón talladas en las proas. A bordo del barco principal, el Jarl Bjorn Mano de Hierro observa la formación romana. Ve la precisión, la coordinación, el orden perfecto. Y sonríe. Si atacamos esa formación, perdemos, piensa. Así que no atacaremos esa formación. Los romanos esperan toda la tarde. La flota vikinga permanece fuera del alcance, moviéndose lentamente frente a la costa. Al anochecer, los barcos desaparecen en la niebla. El centurión Valerio declara victoria. Los bárbaros huyeron. Roma prevalece. Esa misma noche, 20 kilómetros al norte, los vikingos desembarcan en una playa desierta. No hay legiones, no hay formaciones. Solo un pequeño puesto de vigilancia con 10 soldados. Los vikingos los superan en segundos. Marchan tierra adentro. Encuentran los almacenes de grano que abastecen a la legión. Los queman. Antes del amanecer, desaparecen. Una semana después, la legión romana comienza a sufrir escasez. El centurión envía mensajeros a la ciudad más cercana pidiendo suministros. Los mensajeros nunca llegan. Los vikingos los interceptaron en el camino. Un mes después, sin comida y sin refuerzos, la legión se retira. Roma ganó la batalla que nunca ocurrió. Los vikingos ganaron la guerra que Roma no vio venir. Entonces, ¿quién habría ganado? La respuesta honesta depende completamente del contexto. En una batalla abierta, en campo despejado, con tiempo para organizarse, Roma tenía ventaja clara. La legión romana estaba diseñada para ese tipo de guerra. Formaciones cerradas, disciplina absoluta, coordinación precisa. Un ejército vikingo, basado en el valor individual y la iniciativa personal, habría tenido enormes dificultades para romper una formación romana bien entrenada. Pero ese escenario favorece a Roma, porque es el escenario romano. Ahora cambiemos el contexto. Costas fragmentadas, islas, ríos estrechos, territorios sin carreteras ni ciudades fortificadas. Ahí, la balanza se inclina. Los vikingos no luchaban donde el enemigo era fuerte, luchaban donde era vulnerable.
Su estrategia no buscaba la victoria total en una sola batalla. Buscaba el desgaste, atacar de noche, aparecer donde no se les esperaba, destruir líneas de suministro, desaparecer antes de la respuesta. Roma dependía de su infraestructura. Los vikingos dependían de su movilidad. Y cuando se ataca la infraestructura romana, el sistema entero comienza a temblar. Aquí aparece una verdad incómoda para el mito romano. Roma no cayó solo por invasiones masivas. Cayó por desgaste, por ataques constantes en sus fronteras, por presión económica, por la imposibilidad de responder con rapidez a múltiples amenazas simultáneas. Y en ese tipo de conflicto, la mentalidad vikinga era sorprendentemente eficaz. Pero hay algo aún más profundo que la estrategia militar. La verdadera diferencia no está en cómo luchaban, sino en qué estaban dispuestos a perder. Para Roma, perder territorio era inaceptable. Cada provincia representaba impuestos, prestigio, control. Para los vikingos, perder territorio no siempre significaba derrota. Podían abandonar un asentamiento y fundar otro en otro lugar. Roma estaba anclada a la tierra. Los vikingos estaban anclados al movimiento. Eso hacía que Roma tuviera más que perder. En un conflicto prolongado, Roma debía proteger ciudades, carreteras, campos, poblaciones enteras. Los vikingos solo debían proteger sus barcos y su reputación. Este desequilibrio psicológico es crucial. Roma luchaba para preservar un mundo existente. Los vikingos luchaban para crear oportunidades dentro del caos. Cuando el Imperio Romano colapsó en el año 476 después de Cristo, no fue por una sola invasión masiva. Fue por desgaste. Ataques constantes, presión económica, fragmentación interna. Exactamente el tipo de guerra en que los vikingos prosperaban. Pero incluso los vikingos tuvieron que enfrentarse a sus propios límites. Cuando el mundo comenzó a exigir administración, leyes escritas y estabilidad a largo plazo, muchos se adaptaron y dejaron de ser vikingos. Se convirtieron en reyes, en duques, en gobernantes cristianizados. Los que no se adaptaron, desaparecieron. Roma y los vikingos no se entendieron porque no podían hacerlo. Cada uno veía el mundo desde una lógica incompatible. Pero la historia no eligió a uno sobre el otro. Eligió una síntesis imperfecta. Un mundo donde el orden necesita flexibilidad y donde la libertad necesita estructura. Roma nos enseñó que sin estructura, las sociedades no pueden sostenerse. Que la ley, la organización y el sacrificio por el bien común son pilares fundamentales de cualquier civilización duradera. Pero también nos enseñó que la rigidez excesiva puede convertirse en una trampa. Los vikingos nos enseñaron que la adaptabilidad es una forma de poder, que la capacidad de moverse, cambiar y asumir riesgos puede ser tan decisiva como el control territorial. Pero también nos mostraron los límites de una vida sin estructuras estables. El mundo moderno no es romano ni vikingo, es heredero de ambos. Vivimos en estados organizados, con leyes y sistemas complejos. Pero admiramos la exploración, la innovación y el desafío a lo establecido. Valoramos la estabilidad, pero celebramos a quienes se atreven a cruzar fronteras. En cierto modo, seguimos caminando sobre carreteras romanas mientras soñamos con horizontes vikingos. Hoy, cuando un emprendedor abandona la seguridad para perseguir una idea, es vikingo. Cuando una sociedad construye leyes para proteger a los débiles, es romana. Cuando la humanidad explora Marte sabiendo que puede fracasar, es vikinga. Cuando construimos sistemas para que nuestros hijos hereden un mundo mejor, somos romanos. No murieron. Se transformaron. Y cada día, sin saberlo, elegimos cuál de los dos mundos vive en nosotros. El Coliseo de Roma sigue en pie después de 2000 años. Los barcos vikingos se pudrieron hace siglos, pero sus sagas, sus historias, sus nombres siguen vivos. Roma construyó para la eternidad. Los vikingos vivieron para ser recordados. Al final, ambos lo lograron. Solo que de formas completamente diferentes. Porque quizá esa sea la verdadera lección. No existe una forma correcta de dejar huella en el mundo. Existe tu forma.
Y mientras haya personas dispuestas a construir sistemas y otras dispuestas a romper límites, mientras algunos busquen permanencia y otros se lancen al horizonte, el eco de Roma y de los vikingos seguirá vivo. No en las ruinas, no en las sagas, sino en ti.